Listo. Entonces ya sabemos. Entonces, dispositivos de una red pequeña, protocolos y aplicaciones de redes pequeñas, escalar hacia redes más grandes, verificar la conectividad, comandos de HOTS y de iOS, metodologías para la resolución de problemas y escenarios de resoluciones de problemas. Entonces sería lo que vamos a ver el día de hoy. Topología de redes pequeñas. Entonces, nosotros tenemos acá que una red pequeña puede ser la que está en una empresa o en una pyme o de pronto en algunas casas para lograrlo trabajar. Lo que vemos aquí en esta gráfica es que nosotros tenemos una conexión a la nube, que es a Internet. De ahí la información va a venir entonces a un router. Ese router lo que va a hacer es interconectar la subred, así como está enmarcado en color amarillo rosado, bueno, lo veo así, en rosado tal vez, por uno de los gigabit de Ethernet al switch. Y del switch se va a repartir a cada uno de los dispositivos, en este caso un hub, vemos acá un servidor, una impresora, un equipo de inalámbrico, bueno, un portátil, un equipo de voz IP, un teléfono, y vemos también acá el equipo de cómputo. Entonces ya vemos que esos serían los dispositivos intermedios que se van a encontrar. Los intermedios serían en este caso el router y el switch, dependiendo de cómo se vaya a tener la conectividad. Selección de dispositivos. Entonces un factor muy importante son los costos, ¿sí o no? Yo necesito es que me salga no siempre más barata la conectividad, sino que sea completamente eficiente y de acuerdo al tendido de cable necesario para conectar el dispositivo en la red. Y otro factor importante es la redundancia. La redundancia es cuando yo, por decirles de alguna forma, estamos transmitiendo con un router y ese router se daña, él va a tener la forma de acceder a otro router que es redundante, es decir, es exactamente igual, tiene la misma configuración y lo que se utiliza es como un backup para poderlo trabajar. La velocidad y tipos de puertos e interfaces, pues idealmente lo que uno busca es que las PC de hoy en día tengan hasta 1 GB incorporado para poder transmitir informaciones muy altas. Algunos servidores ya traen hasta 10 GB, pero es más costoso, ¿sí? Y nosotros lo que hacemos es elegir dispositivos de capa 2 en este caso, que pueda admitir velocidades mayores. Esto puede que la red evolucione sin reemplazar los dispositivos centrales. Recuerden que los dispositivos de capa 2 en este caso serían los switch y en algún lapso los router o los equipos empresariales, router y switch, que eran los que tenían el núcleo central y las estrellitas funcionales. Las capacidades de expansión, entonces son las ranuras que yo voy a tener para poderle poner mayor cantidad de almacenamiento a mis equipos y de esta forma poder manejar el tráfico, no que se presente como cuando yo trabajaba con un hub, que era que iba entrando la información, pero si me enviaban otra información de otro lado, él la descartaba, sino que automáticamente tenga la capacidad de memoria para poder ir guardando esa información y recepcionando el resto de datos y las características y servicios de sistemas operativos. Vemos acá el switcheo de capa 3 o el switching de capa 3, por eso les dije que había de capa 2, que son los que tenemos en la casa, y capa 3, el de que tiene varias flechitas con un núcleo central empresarial. Una traducción de direcciones de red NAT, que sabemos que es la que va a hacer la traducción de direcciones públicas a privadas y de privadas a públicos. Un protocolo de configuración dinámica de HOTS, Dynamic HOTS Control Protocol, se trabajaría de esa forma. La seguridad de los datos, la calidad del servicio, en este caso Quality of Service, y la voz sobre IP, que sería voz IP. ¿Qué diferencia entre voz sobre IP y voz IP? Voz IP es lo que estamos teniendo de alguna forma en este momento. Estamos teniendo una comunicación, pero por decirlo de alguna manera, pagamos es por la conectividad, pero no por la plataforma. ¿Cómo estamos haciendo la conectividad?
De pronto, si nosotros miráramos más allá, el solo hecho que el dominio de Butadeo esté vinculado en este caso con este MIT, podrían cobrarle algo a la universidad y sin darnos cuenta también ahí estaría incluido dentro de la matrícula. Pero generalmente lo que es Skype, lo que es este tipo de comunicaciones, pues no tiene ningún lío, y tómenlo como cuando uno tiene una cuenta personal. Voz sobre IP es cuando se simula que se está transmitiendo el protocolo IP, que serían las llamadas telefónicas como nos las brindan los operadores en las casas, para que nosotros tengamos que utilizar un dúo o el triple play, dependiendo de lo que se vaya a usar, para tener este tipo de conectividad. Esa telefonía sí se cobra en algún momento, está la facturación. Si ustedes miran la factura, no lo dice explícitamente, pero sí nos cobran por ese tipo de comunicación. ¿Listo? Asignación de direcciones IP para redes pequeñas. Entonces vamos acá los dispositivos de usuario final, número y tipo de conexión. Es decir, por cable inalámbrico y por acceso remoto se podría tener la comunicación. Servidores y dispositivos periféricos, por ejemplo, impresoras y cámaras de seguridad, dependiendo de lo que se vaya a trabajar ya en perímetros de seguridad como nosotros vemos en las calles, y las mismas impresoras. Dispositivos intermedios sí serían los switch y los puntos de acceso. Entonces, si nosotros miramos acá, dispositivos de usuario final serían todos los que están después del switch. Estos serían los dispositivos de usuario final, en este caso. Servidores y dispositivos periféricos, ¿sí? Serían estos que están en este punto. Y los dispositivos intermedios, incluidos switches y puntos de acceso. Entonces, miren, me hace alusión, aquí yo tengo un switch normal para cable y uno que es completamente inalámbrico para transmitir la información. Se da de esa manera. En este caso vemos que el tipo de enlace predeterminado del router, si nosotros miramos, este router tiene, por decirlo de alguna manera, 3 gigas, 1.0, 2.0 y 3.0. Podríamos decir que el rango de direcciones de IP asignables para cada uno de los equipos va desde 1 hasta cuando nos lleve, en este caso, el X como tal, o hasta donde esté el slash. En este caso vemos que el slash es slash 24, lo que me garantiza que podría tener hasta, ¿qué? Hasta slash, hasta 254 hots para poderlo trabajar. Switch max 2 o máximo que tengan capacidad de 2, incluimos los switch ahí. La máxima capacidad que va a tener, entonces vemos que está el rango de direcciones por 5 y por 6, y prácticamente va a suceder lo mismo que los routers de punta a punta. Cuando tenga conectividad, yo lo único que necesito son 2 conexiones o dejarlo en slash 30. Puntos de acceso, máximo 6. Me lo dejan, en este caso, con slash 29. Con slash 29, pues si miramos, sería 2 a la 0 lo que falta, 2 a la 1 y 2 a la 2. Tendría en este caso 7 direcciones posibles. Por eso me dice que máximo puede tener 6. Los servidores, slash 29, serían nuevamente 6. Las impresoras, dependiendo de lo que ellos vayan a trabajar, sería también máximo 6 equipos. Y los teléfonos IP serían también, dependiendo de la capacidad o la escalabilidad como hemos trabajado, máximo de 6. Dispositivos con cable, entonces dan una capacidad para máximo 62 equipos. Ahí vemos la dirección, y los dispositivos inalámbricos de 193 a 254. En esta gráfica ya me muestra todas las IP asignadas en directamente cada uno de los equipos. Nosotros tenemos esta subred 192.168.2.0. La primera asignación, como nosotros la trabajamos, o el gateway, sería la primera dirección para que me provee internet, que sería Gigabit Ethernet 0 o 01. Vemos que en este caso me da el 1. Y de ahí para allá, lo que me va a mostrar es que puedo trabajar 254 equipos y asignar cada uno de los equipos dependiendo la dirección que se requiere sin que exceda los 254.
Es lo que vemos. Redundancia en redes pequeñas. Entonces miremos acá. Bien, en este caso los servidores redundantes están disponibles en casos de fallos. Si falla un servidor, automáticamente otro hace la misma función y debería ser completamente que no siente el usuario ese cambio. Los vínculos redundantes están presentados para proporcionar rutas alternativas en caso de que se produzca un error de enlace. Entonces vamos ahí el switch, prácticamente una malla mesh, que es todos contra todos o todos internamente conectados. Y los routers redundantes están disponibles en caso de un falle del router o de la ruta. Es decir, si falla uno de estos, automáticamente yo tengo la posibilidad de tener otro equipo completamente redundante. La administración del tráfico, entonces vean todo lo que puede hacer acá ya completamente o el tráfico que puede tener el router. Si no tiene prioridad, puede trabajar voz. En este caso le decimos que es de alta prioridad. Supongamos que es voz IP, voz sobre IP. Bueno, voz IP. Tráfico enviado al backbone en orden de prioridad. SMTP, protocolo de correo electrónico, prioridad media. Mensajería instantánea, prioridad normal. File Transfer Protocol va a ser prioridad baja. Todo ese tráfico entonces enviado al backbone que se va a tener. Entonces requiero de la ayuda de ustedes, muchachos. ¿Qué declaración se relaciona correctamente con una red pequeña? Las redes pequeñas son complejas. Las redes pequeñas requieren un departamento de TI para mantenimiento. La mayoría de las empresas son pequeñas. ¿Cuál sería ahí, muchachos? La mayoría de las empresas son pequeñas. ¿Listo? ¿Qué factor debe tenerse en cuenta al seleccionar dispositivos de red? El color, conexiones de consola, el costo o elasticidad. El costo. ¿Qué es necesario planificar y utilizar al implementar una red? Nombres de los dispositivos, esquemas de direccionamiento IP, esquemas de direcciones MAC ubicación de la impresora. El esquema de direcciones IP. Esquema de direcciones IP. Cuarto, ¿qué se requiere para mantener un alto grado de confiabilidad y eliminar puntos únicos de falla? Accesibilidad, capacidad de expansión, integridad o redundancia. ¿Cuál, muchachos? Se requiere redundancia. Listo. ¿Qué se requiere para clasificar el tráfico según la prioridad? Esquema de direcciones IP, calidad del servicio Quality of Service, enrutamiento o switching. ¿Cuál, muchachos? Muchachos, ¿cuál? El enrutamiento. 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 Listo, verifiquémoslo. Esta era la que estaba mal. ¿Cuál creen, muchachos? ¿Por cuál la cambió? Por switching, entonces. Tampoco, muchachos. No, no está tan difícil. Calidad del servicio. ¿Se acuerda que le da prioridad? Entonces, al darle prioridad, también es por la misma calidad del servicio que se presenta. ¿Listo? Aplicaciones comunes. Entonces, tenemos aplicaciones de red en este caso. Las aplicaciones son programas de software que se utilizan para comunicarse a través de la red. Algunas aplicaciones de usuario final reconocen la red, lo que significa que implementan los protocolos de capa de aplicación y pueden comunicarse directamente con las capas inferiores del stack de protocolos.
Los clientes de correo electrónico y los navegadores web son ejemplos de este tipo de aplicaciones. Los servicios de capa de aplicación, entonces vemos acá que es todo lo que tiene que ver con el modelo OSI, ¿sí? Y el administrador para ver qué se va a trabajar. Entonces, como cuando hay un error, él me muestra, ¿sí?, qué tipo de error puede haber. En este caso me muestra qué consumo tiene la CPU, la memoria, qué capacidad tiene, si está, bueno, en disco o en disco, dependiendo de lo que sea, la red y los gráficos. ¿Listo? Que está utilizando en este caso mayor cantidad de gráficos, el Snagit. Entonces, de esa forma se puede trabajar. Protocolos comunes, entonces, ya sabemos que el SSH y el Secure Shell. Recuerden que es la conexión para hacer conexiones fijas remotas, bueno, fijas no, sino seguras remotas. Vemos que el SSH se puede establecer con otro cliente SSH y otras habilidades, otros habilitados para SSH. Dispositivo de red, el dispositivo de red, por ejemplo, router, switch, punto de acceso, etcétera, debe admitir SSH para proporcionar el acceso remoto a los servicios de servidor SSH a los clientes. También vemos aquí el servidor, por ejemplo, servidor web, servidor de correo electrónico, etcétera, deben admitir servicios de servidor SSH de acceso remoto a los clientes. Los administradores de red, miren, también puede tener toda esta comunicación acá. Miren, servidor web conectado a la red, servidor de correo electrónico, servidor FTP, DHCP, DNS, el servidor web, entonces va a hacer todas las conexiones que se hagan directamente de una página. Anteriormente, HTTP, hoy con HTTPS o segura. Servidor de correo electrónico, entonces recuerde que el protocolo es STMT, ¿sí?, para la entrada de los correos electrónicos y para salida, el POP3 o el IMAP, y los receptores están identificados como usuarios @XYZ, es decir, el correo, cómo se va a transmitir. El servidor File Transfer Protocol, ¿sí?, protocolo de transferencia de protocolos, permite descargar y cargar archivos entre un cliente y un servidor FTP. Secure FTP, SFTP se utiliza para proteger el intercambio de archivos FTP. Servidor DHCP. Los clientes pueden utilizar el protocolo de configuración dinámica de hosts para adquirir una configuración IP, es decir, dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace predeterminada, etcétera, de un servidor DHCP. ¿Listo? Y servidor DNS o Domain Name Service o Server. Entonces vemos acá que tenemos que resuelve el nombre de dominio de una dirección IP. Por ejemplo, Cisco es igual a una dirección IP versión 4 y el DNS proporciona la dirección IP a un sitio web, es decir, nombres de dominio a un host solicitado. Y aquí me aparecen las principales características que vamos a tener, ¿sí? En este caso, para los servidores de correo electrónico, FTP y SSH, los protocolos que conforman las herramientas fundamentales profesionales de la red, cada uno de estos protocolos de red se define con los siguientes: procesos en cualquier extremo de una sesión de comunicación, tipos de mensajes, la sintaxis de los mensajes, significado con los campos informativos, cómo se envían los mensajes y la respuesta esperada, interacción con la siguiente capa inferior. Muchas de empresas establecieron una política de utilización de versiones seguras de estos protocolos, por ejemplo, SSH, SFTP y HTTPS, siempre que sea posible. Aplicaciones de voz y video. Vemos ahí prácticamente lo que era una utopía hace un tiempo. Por ejemplo, yo recuerdo que aquí era inadmisible que se hablara de teletrabajo en Colombia, muchachos. Antes de la pandemia decían que no, que teletrabajo no, que el ideal sería que la persona estuviera sentada en su oficina como tal. Y con el devenir de las cosas, nosotros lo que hemos observado es que todo cambió de la noche a la mañana. Entonces vemos transmisiones prácticamente teletrabajo, ¿sí? Necesitan acceso a software, archivos corporativos,
así como soporte para aplicaciones de voz y de video automáticamente. El administrador de red debe asegurarse de que se instalen los equipos adecuados en la red y que se configuren los dispositivos de red para asegurar la entrega según qué, las prioridades. Entonces, vendría ahí. La parte hoy en día se utiliza mucho lo que es un arquitecto de infraestructura en redes. Esto es que la infraestructura de red admita a las aplicaciones en tiempo real, los dispositivos existentes y el cableado deben ser probados y validados, y es posible que se necesiten productos de red más recientes dependiendo de lo que vayamos a trabajar o a tener. Entonces ayúdenme con este nuevamente, muchachos. ¿Cuáles son los dos tipos de programas, procesos que proporcionan acceso a la red? Escoja dos opciones. ¿Cuáles serán? Los servicios de capa de la aplicación y las aplicaciones de red. ¿Qué dos protocolos de red se utilizan para establecer una conexión de red de acceso remoto a un dispositivo? Escoja dos opciones. Telnet y SSH. Perfecto, muchachos, muy bien. Crecimiento de redes pequeñas, ¿sí? Entonces ahí es cuando ya mi empresa va a dejar de ser una pyme y va a ser mucho más grande. En ese caso, ¿qué debo analizar yo? La documentación de la red, topología física y lógica, entonces que existan los planitos cuando veíamos la lógica, de acuerdo a la distribución, perdón, de acuerdo al direccionamiento, y la física, que sería de acuerdo a dónde están ubicados los equipos en una sala. Inventario de dispositivos, lista de dispositivos que utilizan o conforman la red. Presupuesto, DTI, detallado, incluido el presupuesto de adquisición de equipos para el año fiscal. Análisis de tráfico, se deben registrar los protocolos, las aplicaciones, los servicios y sus respectivos requisitos de tráfico. Es lo más importante para hacerle ¿qué? El escalamiento a la red, que es finalmente lo que se busca, hacerle el crecimiento, es decir, que llega a mayor cantidad de equipos, ya tenga su direccionamiento y no me toque volver a configurar toda la red. Para hacer esto, yo necesito hacerle un análisis de protocolos. A medida que la red crece, es importante determinar cómo administrar el tráfico de red. Es muy importante entender el tipo de tráfico que atraviesa la red, así como el flujo de tráfico. Hay varias herramientas de administración de red que se pueden utilizar para este propósito. Sin embargo, también se puede utilizar un analizador de protocolo simple como el Wireshark, si ustedes trabajaron en algún capítulo. Por ejemplo, ejecutar Wireshark en varios de los hosts clave pueden revelar los tipos de tráfico de red que fluye a través de la red. La siguiente figura muestra las estadísticas de jerarquía de protocolo de Wireshark para un host de Windows de una red pequeña. Reciben protocolos, los dominios, el Secure Socket, los hipertextos y el mensaje ICMP. ¿Ven? Protocolos. La captura de pantalla revela que el host está utilizando protocolos IPv6 e IPv4. La salida de IPv4 también revela que el host ha utilizado DNS, SSL, HTTP e ISMP, que son los protocolos que se trabajan. En este caso, DNS, que estamos marcando acá, SSL, que sería automáticamente el Secure Socket Layers, el HTTP, el Hypertext Transfer Protocol, el ICMP, que sería el que se encuentra en este punto. Entonces puede tener gran cantidad de protocolos para lo que nosotros debemos trabajar, ¿listo? Para determinar los patrones de flujo y toda la información dependiendo de lo que vayamos a tener. ¿Qué se busca con esto? Capturar el tráfico en uso de horas pico para obtener una buena representación de los diferentes tipos de tráfico y realizar la captura en diferentes segmentos de red y dispositivos, ya que parte del tráfico será local para un segmento en particular. La utilización de red por parte de los empleados, entonces yo tengo que mirar, ¿sí?, que con un tipo de captura como el Wireshark, yo tengo la posibilidad de saber qué me está utilizando mayor recurso, mayor ancho de banda, etcétera. Por eso tenemos el sistema operativo y la versión del sistema operativo, utilización de la CPU, utilización de RAM, utilización de unidades, aplicaciones que no utilizan la red y aplicaciones de la red, dependiendo
lo que yo vaya a tener. Documentar esta información para una red pequeña durante un periodo es muy importante. Identificar los requisitos de crecimiento, así como el flujo de datos asociados que se va a tener. La herramienta entonces se llega por Windows 10, por Settings, Network and Internet, Data Users y Network Interface. ¿Sí? Ahí se puede ver el tráfico que se ha tenido durante los últimos 30 días. Por ejemplo, en la figura muestra las aplicaciones que se ejecutan en un host Windows 10 de usuario remoto utilizando la conexión de red Wi-Fi local. Pues miren, viene la red, me va mostrando en este caso, ¿sí? ¿Qué tanto está consumiendo? Entonces vuelvan a ayudar con esto, muchachos. ¿Qué elementos se requieren para escalar a una red más grande? Escoja dos opciones. Presupuesto, configuraciones del dispositivo, aumento de ancho de banda, documentación de la red y hosts de Windows. Presupuesto y documentación de red. Segundo, ¿qué software instalado en hosts importantes puede revelar los tipos de tráfico de red que fluye a través de la red? Wireshark. ¿Qué herramienta de Windows 10 es útil para determinar qué aplicaciones utilizan servicios de red en un host? Uso de datos. Perfecto. Entonces, ya sabemos que para verificar la conectividad, lo único que se le debe hacer es que un ping, dependiendo de donde se tenga. Ping en este caso le va a hacer a este equipo PCB, IP de origen 192.168.10.10, IP de destino 10.1.1.10 y ahí me muestra entonces, ¿sí? Cómo se va a tener. Específicamente el comando ping utiliza los mensajes Edge de protocolo de mensajes ICMP tipo 8 y respuesta tipo 0. El comando ping está disponible en la mayoría de sistemas operativos, incluyendo Windows, Linux, Mac y Cisco iOS. En un host Windows 10, el comando ping envía 4 mensajes de Edge y ICMP consecutivos y espera 4 respuestas de Edge y ICMP consecutivos con el destino. Al hacerle, entonces cuando me dice TTL, que es la duración y que se enviaron los 4 paquetes y no hubo pérdidas, ¿sí? El host de destino recibe la información y procesa los Edge de ICMP, como se muestra en la figura, responde enviando 4 mensajes de respuesta de Edge ICMP al PCA. Entonces miremos, aquí le envió 4 mensajes, él le retornó 4 mensajes también por ICMP y respuestas de Hodge, es decir, todo lo que lo solicitó lo devolvió. Miren acá, para nosotros es transparente, eso no se ve sino simplemente con el TTL, lo que les decía. Él hace conectividad con ese equipo y me dice que tardó 47 milisegundos, 60, 53, 50, para que me dijera que efectivamente se han recepcionado los 4, o recibido mejor los 4 paquetes y que no se perdió ningún paquete en ese caso. A eso hace referencia. Ya cuando por alguna razón, miren, la salida del comando ping del iOS de Cisco varía en un host de Windows. Por ejemplo, el ping de iOS envía 5 mensajes de Edge y CMP como lo muestra la tabla. Ping 10 tan, me enviaría sending 5 de 100 en 2 segundos y me daría el resultado que significa lo siguiente. Observe las admiraciones, caracteres del resultado. El comando iOS ping muestra el indicador de cada respuesta de Edge y CMP recibida en la siguiente tabla. En tabla se enumeran los posibles caracteres del comando ping. ¿Listo? Algo salió mal, nos dicen. Otras posibles respuestas de ping incluyen QM. O, sin embargo, el significado de estos están fuera del alcance de este módulo. Entonces, cuando hay un error, cuando hay un ping extendido, miren, el ping se envía de la interfaz más cercana a la red destino como origen de ping
La dirección IP de origen de comando ping 10.10.1.10 en R1 sería la interfaz de Gigabit Ethernet 00, 209, 165, 200, 225, que sería en este caso este que está saliendo del router 1. Y me dice que va a enviar o a interconectar la siguiente subred saliendo desde este ping hasta el otro que se encuentra en la otra subred. Ese es completamente extendido. El ICMP y el Edge. Vemos acá que se extiende, ¿sí? Porque ¿qué? Está alcanzando otra subred de esa forma. Acá tenemos entonces nuevamente 225. Envía la información, el siguiente resultado de comando ping, extiende en R1 y especifica que la dirección IP de origen sea la que salga de la interfaz Gigabit Ethernet 0001, es decir, 192.168.10.1. Y acá para allá es donde viene. Pero se toma. Entonces miren, ping, protocolo IP, tarjeta 10.10.1.10. ¿Hacia dónde va? 10.1, vean, desde acá hasta acá. Y de esa forma se puede trabajar. Me da otros valores, pero me dice que hay conectividad. En IPv6 se utiliza ping IPv6, se utiliza para pings de IPv6 extendido. Entonces, igual, verificar la conectividad del traceroute. Entonces, después de tener toda la información, ya yo voy a mirar acá que tenemos claro que es el traceroute. Él me va a mostrar, en este caso, que yo le voy a hacer inicialmente un tracer a 10.1.1.10, es decir, 10.1.10 al otro lado del equipo. Trace route o el de router hace un trace route 10.1110 y me va a mostrar como resultado esta situación que puede tener 30 saltos o 30 cantidad de routers por pasar, pero me dice que no es accesible. Nota, uso control C para interrumpir el tracer en Windows. Entonces vemos acá que la salida del trace route del comando iOS de Cisco varía en los comandos tracer de Windows, por ejemplo, consultar la topología en la figura. Miren, traceroute para llegar hasta allá, hasta el PCB. Me dice inicialmente que pasó por 209, 165, 200, 224. Aquí no lo hemos especificado, pero que está entrando al 226 del router 2. La segunda, el 230, 230, que me va a unir con el router 3 también la información. Y el tercero, que va a llegar hasta dónde? Hasta el equipo. Los tiempos de espera indican que un potencial problema, por ejemplo, si el host 10.1.1.10 no está disponible, el comando traceroute mostraría el siguiente resultado como lo vemos. Entonces me dice que abortó, es decir, que no va a llegar la información hasta el otro sitio. Entonces, no hay lío ahí. Ahí está simplemente mostrando la información cómo se va a trabajar. Utilice Control Shift 6 para interrumpir un traceroute en Cisco iOS. Nota, la implementación de Windows de Traceroute Tracer envía solicitudes de Edge, ICMP, Cisco iOS y Linux utilizan UDP con un número de puerto no válido. El destino final devolverá un mensaje de puerto ICMP inalcanzable. Entonces vamos acá el Traceroute extendido. Vemos el Traceroute extendido. Vemos el ping y el traceroute. Viene la información. El comando tracer de Windows permite la entrada de varios parámetros a través de opciones en línea de comando. Sin embargo, no se guía como un comando extendido, traceroute de iOS. El siguiente resultado muestra las posibles opciones que se van a hacer. Vean. Máxima cantidad de saltos, el listado de esos saltos, cuándo quedó por fuera, y llega y -4 y -6, dependiendo del nombre que se le vaya a dar a cada una de las tarjetas, etcétera. Acá con el router 1 numeral yo le hago el traceroute, miren, y me va a mostrar que la tarjeta o el equipo que tiene que alcanzar es el 10.10.10.1.1.10, que sería esto,
y la fuente de donde está saliendo es 192.168.10.1, es decir, de donde proviene la fuente, y me da el código completo donde me va a mostrar toda la ruta. Esos 209 y eso es el que ustedes ven acá. 226 va a entrar al router 2 y el 230 va a entrar al router 3. Entonces me muestra toda la información ahí. Línea de base de red. Una de las herramientas más efectivas para controlar y resolver los problemas relacionados con el rendimiento de la red es establecer una línea de base de red. La creación de una línea de base efectiva del rendimiento de la red se logra con el tiempo. La medición del rendimiento en distintos momentos y con distintas cargas ayuda a tener una idea más precisa del rendimiento en la red. Vemos ahí el ping y automáticamente lo que habíamos visto, que me debe empezar es a decir que me transmite 4 paquetes y que no va a tener ninguna pérdida, ¿sí? Un mes después se repite el ping, ¿sí? Y puede ser que sea que, observe que los tiempos de ping de ida y vuelta son diferentes a 1 milisegundo. Acá me lo está mostrando, esperen un segundito, 32, bueno, 0 milisegundos, acá ya empieza a variar. Un mes después el ping se repite y captura lo siguiente. ¿Sí ven? Varía el tiempo, aunque se recibe todo. Observe esta vez que los tiempos de ping de ida y vuelta son mucho más largos, lo que indica un problema potencial, deben ser iguales. Las redes corporativas deben tener líneas de base extensas, más extensas que lo que podemos describir en este curso. Existen herramientas de software a nivel profesional para almacenar y mantener información de líneas de base. En este curso se cubren algunas técnicas básicas y analizan el propósito de las líneas de base, ¿no? Aquí tienen pues una práctica de laboratorio. Ya habíamos dicho que entonces eso va a depender de ustedes. Más no, yo no se los voy a revisar. Confiamos en el buen criterio de ustedes con mira al examen. Vemos acá la configuración de IP en un host de Windows. Miren la configuración. Se utiliza la herramienta del tema anterior para verificar la conectividad y ha descubierto que la parte de la red no funciona como debería. Ahora es el momento de utilizar algunos comandos para solucionar problemas de los dispositivos. Los comandos de host de iOS pueden ayudar a determinar si el problema está relacionado con el direccionamiento IP de sus dispositivos, que es un problema común en la red. Acá, el valor, la descripción de la tarjeta inalámbrica, cuándo se trabajó, cuándo expira, el gateway que va a trabajar y toda la información que se tiene que tener. Sin embargo, los administradores de red suelen ver la información de direcciones IP en un host de Windows ejecutando el comando ipconfig en la línea de comandos de un equipo con Windows, como se muestra en la figura. ipconfig se le envía la información, nos muestra la IPv4, la máscara de subred y el default gateway a donde está conectado ese equipo. Al hacerlo acá, ipconfig all me va a mostrar más al detalle toda la información que se va a tener. Se está usando DHCP, la configuración de la dirección IP se puede renovar utilizando los comandos ipconfig release, ipconfig renew y automáticamente me va a mostrar esta parte de las respuestas, es decir, se renueva y él me va a garantizar a mí que va a ser nuevamente como un F5 refrescado. Tenemos la información, aunque tiene las mismas direcciones, él va a cambiar simplemente en el renew. El servicio de cliente DNS en PC con Windows también optimiza el rendimiento de la resolución de nombres DNS. Al almacenar en la memoria los nombres resueltos previamente, el comando ipconfig display DNS NDS muestra todas las entradas DNS en caché en un sistema de computación de Windows, como se muestra en este ejemplo. ipconfig display me muestra la dirección que ha sido guardada, en este caso la de Netacad, que es donde estamos, el tipo 1, 602, extensión de los datos, la sección y el host donde esté guardado. Miren acá, configuración de IP en un host de Linux. La verificación de la configuración IP usando la GUI en una máquina de Linux varía dependiendo de la distribución de Linux, la distribución y la interfaz de escritorio. La figura muestra
el Connection Information cuando cuadro de diálogo en la distribución de Ubuntu que se ejecuta en el escritorio de Genome. Entonces miren, Connection y me muestra más o menos toda la misma información que me muestra en Windows 10. En la línea de comandos de administradores de red, utiliza el comando, ya no es ipconfig, sino ifconfig para mostrar el estado de las interfaces activas actualmente y configuración de IP. Miren la ipconfig, me muestra la dirección, la máscara de subred. Y los paquetes, ya cuando es completamente inalámbrico, configuración de IP en un host Mac OS. En la GUI de un host Mac, habrá el Network Preference Advanced para obtener información de direccionamiento IP como se muestra en la figura. Vemos acá, TCP utiliza DHCP para asignar las direcciones. La dirección que le asigna a ese equipo, la submáscara de red, y el router o el gateway de donde viene la información. Me dice que IPv6 sí estaba automáticamente detectando la información. Sin embargo, el comando ifconfig también se puede utilizar para verificar la configuración IP de la interfaz, como se muestra en el siguiente ejemplo. Vemos ahí el Mac admin ifconfig es 0, S0. Me muestra las direcciones en, en binario y en hexadecimal. Otros comandos útiles de Mac OS para verificar el comando de IP de hosts incluyen Network Setup, Install Working Service y el Network Setup menos GetInfo, como se muestra en el siguiente resultado. Se me muestra lo mismo. Listo, muchachos, el ipconfig lleva a otros sistemas operativos como es el Linux y el Mac. El comando ARP enumera todos los dispositivos que se encuentran actualmente en la caché ARP del host, lo que incluye la dirección IP versión 4, la dirección física y el tipo de direccionamiento estático o dinámico de cada dispositivo. Entonces verifique ahí la memoria 10, 10, 0, 254, 1, 0, 0, 4. Se muestra la salida del comando ARP-A en el host PCA de Windows. 1, interface, la internet address, el tipo, el direccionamiento y cómo está conectado y que es asignado todo por DHCP. ¿Listo? ARP-A muestra los vínculos entre las direcciones IP y las direcciones MAC. Observe cómo la dirección IP 10.0.05 no está incluida en la lista. Eso se debe a que el caché de la ARP solo se muestra en dispositivos que han accedido recientemente. Los comandos, ya para recordarlos, muchachos, los comandos que ya vimos, el show running config, el show interface, para que vean cómo se trabaja, el show IP interface, el show ARP, el show IP route, el show protocols y el show version. Show running config me muestra toda la configuración del equipo, de cómo está configurado, ¿sí? Qué nombre tiene y las interfaces de cada uno. El banner mod que va a tener configurado al día. El show interface me muestra el larguero que donde yo no sé, ¿sí? Realmente cuál es el protocolo, mientras que si le escribo abrir me queda resuelto. Aquí solo me tiene que está conectado a internet y que tiene una dirección, bueno, full duplex, hardware line protocol, description, el DESCI, ¿se acuerdan? Internet, el MTU, ¿cuál es el comando que está en ese caso? Me muestra todas las interfaces que están arriba, Gigabit Ethernet, y me debe mostrar la tarjeta y la dirección que se va a trabajar, IPv6, pero también funciona a nivel de IPv4. Show IP Interface, todos los comandos con direccionamiento, Show ARP, entonces las tablas con quién está siendo vecino,
para lograrlo ver. Show IP route, si es local, si está distante, si está estática la red, dependiendo de lo que se vaya a hacer, que eso lo vimos. Y el show protocol nos muestra todos los protocolos que están activados. Y el show version, la versión, ¿sí?, del equipo sería esta en este caso, perdón, 15.3. El comando show cdp neighbors, recuerde que él va a mirar son los vecinos, ¿sí? Me da los identificadores de dispositivo, nombre de host configurado de un switch, router u otro dispositivo, lista de direcciones, hasta una dirección de capa de red para cada protocolo admitido, identificador de puerto, el nombre de puerto local y remoto en forma de una cadena de caracteres ASCII, como por ejemplo Fast Ethernet 00. Lista de capacidades, por ejemplo, si un dispositivo específico de un switch de capa 2 o un switch de capa 3. Plataforma de hardware de dispositivo, por ejemplo, un router Cisco 1841. Y aquí vemos entonces el comando que me va a decir qué tipo de remotos o de vecinos hay mismo. Show CDP Neighbors, entonces me dice que hay un router, si hubiera un bridge, todos estos son dispositivos. Puente, switch, repetidores, teléfonos, remotos, etcétera. Me dice que está conectado al switch 3, este router, por Gigabit Ethernet 0001, a un equipo que es el WS2960, que es el modelo del router, y que está ingresando a él por Fast Ethernet 0 a 5. Entonces, de esa manera se logra detallar. El comando brief, pues es más fácil, muchachos, ahí no tanto como el show interface, sino el show interface IP, sino show IP interface brief. Se muestra de una vez las interfaces que están configuradas, los gigas, miren, giga y el serial si estuviera, pero más fácil que el otro comando. Show IP interface brief también, si yo estoy ahí, me puede mostrar las VLAN y sea de asignación, pero siempre con las direcciones. El video show version, a ver, lo cuadramos rápidamente acá para que lo veamos. Un segundo que yo lo cuadro ahí para que salga. Basic Cisco iOS software features, including support for strong cryptography. It is the extended maintenance package, Major Release 16, Minor Release 6, and Rebuild number 4. I can also see that the router has been up for 4 minutes. I'll press the space bar to display more output. This tells me the name of the iOS image file and that it is located in boot flash memory. ISR 4300 refers to the hardware platform from which this image was built. You'll recall that I'm using a 4321 router. Again, here is the version for the iOS image file. An SPA means that the image has been digitally signed. The bin at the end of the file name refers to the file format. In this case, it is a binary file. Here we see the reason for the last reload. This indicates that I issued the reload command to restart the router. This information can be helpful in troubleshooting, especially if you have a router that crashes. Below is information regarding the cryptographic
Lastly, 2 gigabytes of DRAM have been partitioned into main memory and shared memory. Main memory is reserved for the CPU to execute iOS software commands and also holds the running configuration and routing table, among other things. Shared memory is used to buffer data as it is transmitted or received on the network interfaces of the router. The contents of DRAM will be lost when the router is powered down. Next, we see the number and type of physical interfaces. This router has 2 gigabit Ethernet interfaces and 2 serial interfaces. Next, we have 32 megabytes of NVRAM, or non-volatile RAM, which is electronically erasable and reprogrammable. This is used to store the startup configuration file for safe configuration and the configuration register settings as shown at the bottom of this output. We'll get to that in a moment. The contents of NVRAM are retained when the device is powered down. Next, we see that the router has 4 gigabytes of physical memory. This is the total amount of DRAM, which includes the main and shared memory discussed above. Again, all contents are lost when powered down. Next, we have approximately 3 gigabytes of flash memory, used to store the Cisco iOS software image and other system files. Lastly, we can see the configuration register settings written in hexadecimal. This is the factory default setting which instructs the router to load the iOS image from flash and then load the configuration file stored in NVRAM. But what if you forgot your password and cannot access your router? You can change the default boot process by altering the configuration register settings so that the configuration file won't load from NVRAM on boot up, allowing you to access privileged success mode without a password. You can see that the show version command gives us basic information about the router, including the iOS version, how long the router's been up, and how much memory and storage the router has. This information can be helpful during troubleshooting or when upgrading your iOS. Listo. Entonces aquí hay otro packet tracer, muchachos, con el comando show, que es para recordar. Para identificar algunos tipos de problemas. Están escuchando lejos, creo. Listo. Paso 1, identificar el problema. Este es el primer paso en el proceso de solución de problemas de cualquier topología. Aunque se pueden usar herramientas en este paso. Una conversión con el usuario suele ser muy útil. Paso 2, establecer una teoría de causas probables. Después de identificar el problema, intente establecer una teoría de causas probables. Este paso generalmente permite ver causas probables del problema. Paso 3, poner a prueba la teoría para determinar la causa. Según las causas y probables, pruebas sus teorías para determinar cuál es la causa del problema. El técnico aplica a menudo un procedimiento rápido para probar y ver si resuelve el problema. Si un procedimiento rápido no corrige el problema, es posible que tenga que investigar el problema más a fondo para establecer la causa. Paso 4, establecer un plan de acción e implementar la solución. Una vez que haya determinado la causa raíz del problema, establezca un plan de acción para solucionar el problema e interpretar la solución. Paso 5, verificar la solución e implementar medidas preventivas. Una vez que haya corregido el problema, verifique la funcionalidad total. Si es necesario, implemente medidas preventivas. Y registrar hallazgos y acciones resultantes. El último paso del proceso de resolución consiste en registrar los hallazgos, acciones y resultados. Esto es importante para referencia futura. Bueno, por experiencia, muchachos, uno hace todo eso, pero también cuando falla alguna cosa, uno tiene que tener muy en cuenta de revisar si los cables están buenos, si las interfaces donde está ingresando al router o al switch son funcionales y este tipo de cosas. Muchas veces uno le da vueltas y la falla puede ser un cable, ¿sí? Entonces hay que estar muy atento a esos. Solucionar o escalar, cuando no se logra la solución, entonces pues en este caso se habla a nivel de técnico, los buscarán a ustedes a nivel de ingeniería para que den una solución si ellos no la saben. El comando debug
de iOS permite que el administrador muestre estos mensajes en tiempo real para su análisis. Es una herramienta muy importante para supervisar eventos en un dispositivo de Cisco iOS. Todos los dispositivos de debug se introducen en el modo exec privilegiado de Cisco. Permite limitar el resultado de debug para incluir solo la característica o subcaracterística relevante. Esto es importante porque le asignará alta prioridad al resultado de depuraciones en el proceso de la CPU y puede hacer que el sistema no se pueda utilizar. Por este motivo utilice los comandos debug solo para trabajar problemas específicos. También podría utilizar el debug IP y CMP, como se muestra en el ejemplo. Te va a mostrar todas las conectividades, todo lo que tiene en este caso el equipo para poderlo trabajar. ¿Listo? Yo le puedo escribir en este caso, entonces acá, debug conexe con privilegios, miren, ARA, desactivar una característica de depuración específica, la palabra clave no delante del comando debug. Está mal la traducción otra vez. Bueno, ahora lo miren. Y el debug lo que me va a depurar entonces es toda la información como de paquetes. Tengan cuidado al usar el comando debug, ¿sí? Si en alguna situación generan una importante cantidad de resultados y usan una gran porción de recursos en el sistema. El router podría estar tan ocupado mostrando mensajes de debug que no tendrían suficiente potencia de procesamiento para realizar las actividades de red o incluso escuchar comandos para desactivar la depuración. Por este motivo no se recomienda y se debe evitar utilizar estas opciones. Vemos acá el terminal de comandos. Entonces, vemos el terminal de comandos. Va a establecerse uno localmente. Uno localmente. Y otro remotamente. Listo. Algunos comandos que se muestran ahí el debug podría ser ¿cuál? El telnet. Entonces el telnet me muestra la conexión de acceso remoto, si está habilitado, me muestra las direcciones y los comandos dependiendo lo que se vaya a trabajar. Terminal monitor, entonces me muestra el terminal como comando privilegiado. Y también detiene los mensajes que están trabajando en un comando ejecutable. Yo le digo terminal monitor ping 10.10.1, ¿sí? Y me va a mostrar en este caso la rata de transmisión o el debug que se va a tener en ICMP, dependiendo lo que vayamos a trabajar. ¿Listo? Verifiquemos rápidamente entonces, muchachos. Un técnico está solucionando un problema de red y acaba de establecer una teoría de causas posibles. ¿Cuál es el siguiente paso en el proceso de solución de problemas? ¿Cuál dicen ustedes, muchachos? Poner a prueba la teoría. ¿Cuál, perdón? Probable teoría. Poner a prueba la teoría, sí. Poner a prueba la teoría. ¿Listo? Segundo, un técnico está solucionando un problema de red. Después de diagnosticar el problema, el técnico decide que un switch debe reemplazarse. ¿Qué debe hacer el técnico a continuación? Generar ¿Cuál? Perdóname. la de la escala del ticket. Del ticket. Problemas de Generar el administrador. ticket, ¿no? Así también se hace en la universidad. Listo. Un técnico está utilizando el comando exec privilegiado de IP y CMP para capturar la salida del router en vivo. ¿Qué comandos detendría en este debug? Comando en un router Cisco, escoja dos opciones. Un debug all. Un debug. ¿Cuál otra? Debug. ¿Este? Sí. No, no, el tercero. El tercero.
Cuarto, un técnico ha establecido una conexión remota al router R1 para establecer la debug de salida. El técnico ingresa un debug IPMP comando y luego hace ping a un destino remoto. Sin embargo, no se muestra ninguna salida. ¿Qué comando tendría que introducir el técnico para mostrar los mensajes de registro de una conexión remota? Terminar el monitor. No, no. Sí, sí. Listo, perfecto, muchachos, buen trabajo. Problemas de funcionamiento duplex y discordancia. Entonces, fuerte. HAL duplex es como cuando se presenta que es un radioteléfono. Voy a transmitir QR2, cambio y se retorna y toca pedirle permiso para que funcione la información. Cuando está full duplex, él envía y transmite en cualquier momento. Es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos hablando, no tenemos la opción de ver para levantar la mano ni nada de ese tipo de cosas, sino que dos personas pueden hablar al mismo tiempo sin ningún lío. ¿No? ¿Cómo puede operar? Pues el switch 1 va a generar una información al router 1, puede operar en duplex completo, le pregunta, puede operar con duplex completo y se ponen de acuerdo por medio de protocolos y le dice que no hay lío. ¿Qué problemas de asignación de direcciones IP puede haber? Entonces, en un dispositivo de iOS utiliza el comando show interface o show IP interface brief para comprobar qué direcciones IPv4 se asignan a las interfaces de red. Por ejemplo, emitir el comando show IP interface brief, como se muestra, validaría el estado de la interfaz R1. Show IP interface brief, viene la información, me dice gigabit de Ethernet, que está arriba completamente el comando, y no hay ningún lío. Y acá el otro problema es cuando le decimos, por ejemplo, con el ipconfig. Para comprobar las direcciones IP asignadas a una computadora con Windows, utiliza el comando ipconfig, como se muestra en la ilustración. Ipconfig, viene la información, ya lo sabemos trabajar. Con puerta de enlace predeterminada, pues lo vemos acá. Para verificar el gateway predeterminado en los computadores de Windows, utilice el comando ipconfig. Y también acá este comando, muchachos, que creo que sí no se ha visto, por ejemplo, la salida verifica R1 tenga la puerta de enlace predeterminada, es decir, la puerta de enlace de último recurso configurado apuntando a 209, 168, 202.26. Entonces le escribe show IP, route, Beijing Gateway, y me muestra la información donde está empezando, completamente listo. Solución de problemas de DNS, ipconfig, vean. El comando dnslookup es otra herramienta útil para solución de problemas de DNS para PC. Con lookup, un usuario puede configurar manualmente las consultas de DNS y analizarlas, la respuesta de DNS. El comando dnslookup muestra el resultado de una consulta para Cisco. Ten en cuenta que también puede simplemente introducir una dirección IP y dnslookup y resolverá el nombre, vean. Hotnet. En ese lookup me dice el servidor, la dirección y una vez me dice la página o el proveedor que está trabajando. Otro laboratorio, otro packet tracer, muchachos. Y laboratorio, packet tracer. Y les dejo ahí ya la parte final de presentar la evaluación a ustedes para que repasen, para que no lo hagamos acá. ¿Listo, muchachos? Entonces, con esto, listo, perfecto. Con esto, gracias, damos por terminado los 17 capítulos del curso. ¿Qué me afanaba realmente? Llegar a este punto, de que tuviéramos el tiempo para presentar las evaluaciones y eso tranquilos. Entonces, les recuerdo, la próxima semana presentaremos en clase, pues yo lo habilitaré, pues en clase es como para que nos reunamos, ya hagamos el encuentro síncrono el martes para presentar uno de los exámenes que nos faltan, el jueves el otro examen que nos faltan, la otra semana uno de los exámenes finales teórico-práctico y la otra también lo mismo y terminarlo. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces no quedaría tarea disponible ni nada, solo que repasen para los exámenes de la otra semana. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Vale, profe. Listo, muchachos. Entonces muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos la otra semana. Muy amables. Profe, disculpe una aclaración. Cuéntame. Es decir, durante la clase de la próxima semana, o sea, este martes que viene,
realizaremos ahí en clase de forma síncrona lo que corresponde al módulo 13 y 14, si no estoy mal. Sí, exacto. 13 y 14 y creo que el jueves el que falta hasta el 17 y ya nos quedan los exámenes finales, sí señor. De la otra semana Ok. solo presentamos los exámenes. Vale, listo, profe. Eso era. Gracias. Listo, espérate que están preguntando aquí algún segundo antes de que se vayan. Ah, listo. No, por ahora no, Michael. Por ahora no. Listo, muchachos. Entonces que estén muy bien, muchos éxitos, muy amables y que tengan Gracias, profe. un feliz resto de semana y fin de semana. Que estén bien, éxitos. Hasta luego, muchachos.